Bueno, bienvenidos una vez más a podcast, creo que capítulo número 7 de Moving Minds. Sans, sí. Bueno, No, diremos. me lo he inventado. Tras un parón, después de un parón, otro parón, pero es que es imposible coincidir fuera de horas de trabajo, tener nuestro momento libre, y están Sí. surgiendo siempre temas, pero los vamos Bueno, apuntando y vamos recopilando temas. vamos recuperando. Tony está haciendo formaciones semana sí y semana también. Todos Y trabajamos siempre surgen mucho. cositas, compitiendo bastante también por mi parte, o sea que Sí, sí, muy liados. finalmente hemos conseguido el momento para quedar Sí, y vamos a aprovecharlo, a ver si salen temitas que puedan ser de interés seguro que sí. y que aporten algo a los oyentes. Hoy hemos si es que hay. pensado abordar diferentes mitos, ¿no? O cosas que los pacientes creen y que nos comunican y que vienen con la idea de que esto es así y que nosotros, bueno, queremos añadir ciertos matices, ¿no? Ujú. Entonces, la idea será un poco a modo de entrevista, seleccionar los mitos más importantes y en el campo de la readaptación y de la fisioterapia y, bueno, ir complementando porque al fin y al cabo todo se complementa en cada campo, ¿no? Sí, a ver qué sale. A ver qué Porque sale. como siempre es improvisar un poquito sobre ese tema Bueno, y a ver pero qué como sale. tenemos tantas ganas de hablar, seguro que sale bien. Sí. Bueno, Venga, pues ¿empiezas tú, por ejemplo, empiezo yo. preguntando algo? Sí. Hablando de dolor, y tú que sabes tanto de dolor, que tienes una formación hablando solo de dolor, no sé cuántas horas Sí, hablando de dolor, muchas. hay una pregunta bastante recurrente y es que siempre que hay dolor corresponde a un daño tisular, un daño en un tejido, siempre hay, o al revés la pregunta, cuando hay daño en un tejido hay dolor y si no hay daño puede haber dolor. Ya, la eterna pregunta, ¿no? Obviamente lo que nos comunican los pacientes es que ellos creen que siempre que tienen dolor tienen un tejido dañado, ¿no? Y eso aumenta el miedo a moverse, porque creen que al moverse ese tejido se dañará más, entonces incrementará el dolor. Pero se ha visto que el daño no es ni necesario ni suficiente para generar el dolor. Es verdad que el dolor incluso tiene un sentido adaptativo, es decir, nos informa de algo que no está funcionando bien, ¿no? Es una señal de alarma, de amenaza, pero también aparece muchas veces porque nuestro cerebro ya lleva marcadas unas redes neuronales que es como el aprendizaje, ¿no? Que ya se han interconectado y ya hacen que pues, podamos tener esa sensación, que más que una sensación es una respuesta que tiene nuestro cerebro pues ante diferentes factores que puedan estar cambiando, sobre todo esos factores que hacen que el paciente perciba ciertas amenazas. Entonces, yo siempre les pongo unos ejemplos, ¿no? El primero, llama la atención la típica imagen o en un San Fermín donde ves una cornada y que el sujeto sigue corriendo, ¿no? Es decir, hay daño en el tejido, pero el sistema busca la supervivencia, entonces sigue corriendo para escapar, ¿no? O lo contrario, hay incluso un estudio que habla pues de un obrero que se clavó un clavo en el pie, obviamente pues fue un señal de alarma, gritos, lloros, ¡oh, qué dolor!, hasta que lo llevaron a urgencias y le quitaron el zapato y el clavo había pasado entre los dos dedos. Entonces no había habido nada de daño, pero su cerebro interpretó pues eso como una alarma importante, ¿no? Y hay muchos más A ejemplos. modo supervivencia también se me ocurre ese estudio que se hace en una mano y la otra y que cuando van a golpear una mano que no es la tuya quitas Sí, porque el cerebro se anticipa un poquito y ya hasta se puede sentir dolor o que grita la gente claro. por el simple hecho de que el cerebro como que intuye que va a haber una amenaza, ¿no? Claro. O el tejido Y del ahí sistema. hay algo, ¿no? Lo que has dicho, algo que nos diferencia de los animales, ¿no? Que nuestro cerebro es capaz de predecir y anticiparse a algo que no va a pasar, ¿no? Y eso, pues, a veces nos salva o creemos que nos hace tener ciertos comportamientos, pero muchas veces nos hace fallar, ¿no? Y una de esas cosas es el dolor, ¿no? Nuestro cerebro responde teniendo el dolor pensando que un movimiento específico, que un tipo de entreno, que ir a hacer determinado trabajo, pues hará que nos duela. Y entonces ya percibimos
ese dolor, ¿no? Y más que percibir, como digo, nuestro cerebro responde con el dolor. Porque el dolor no siempre es igual. Cuando una lesión es aguda, a lo mejor el dolor es una señal que puede ser beneficiosa porque protege a lo mejor un tejido que sí realmente está dañado y evita un mayor daño, pero cuando ese dolor o esa lesión se cronifica, ahí es cuando aparece un dolor que no es útil, que genera una sobreprotección que luego puede generar maladaptaciones en el movimiento y puede hacer que una persona esté sesgada con ese dolor a la hora de moverse, de hacer actividades, etcétera, etcétera. Sí, cierto. Y a Sí, nivel de red neural, ¿qué diferencia se ve en el dolor? A nivel de activación muscular, a nivel de posiciones, etcétera, etcétera. Vale. Primero, a nivel periférico, ¿no? Es decir, el hecho de tener dolor se ha visto también que es necesario, porque hay incluso gente con alteraciones genéticas que hace que no sientan el dolor y que se ha visto que lo pasan mal viviendo porque no tienen esa señal de alarma, o incluso tejidos. Por ejemplo, me llama mucho la atención jugadores de pádel que vienen y se han roto el tendón del todo. Ese tendón nunca les había dolido antes. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese dolor, pues que no tenían por características bioquímicas, era necesario para que el tendón informase. Como no informó, se fue degenerando y se rompió, ¿vale? Después, a nivel central, pues ahí es donde se complica mucho, porque cada persona, como sabemos, es un mundo, con lo cual pues ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no?, lo que se llama la neurofirma, ¿no?, que son todas las conexiones que se producen en nuestro cerebro en relación a un dolor que hemos padecido en un cierto momento. Y pues en eso influye tus creencias, lo que te hayan dicho otros profesionales. Y otro profesional, como oímos, es que tienes una hernia y no podrás volver a correr en tu vida. Pues eso ya mucha gente se lo cree y lo deja de hacer en toda su vida. O incluso tu manera de ser, si eres más optimista, más pesimista, el contexto en el que se ha producido, a lo mejor en el trabajo al coger una caja, pero después van a clase de funcional o CrossFit y levantan 3 veces más, ¿no? Entonces, lo complicado es que cada persona genera sus conexiones, su neurofirma, y eso pues tiene repercusiones en el movimiento, pues que se han visto, sobre todo que se diferencia o que se altera el patrón de activación muscular, que hay mucha coactivación, o esos pacientes hiperprotectores que no doblan la estructura porque se creen que cuando la vayan a doblar les va a doler. Entonces, también las respuestas que se generan son independientes del paciente. Es muy interesante los estudios que se sacan donde se ve el mapa mental de un poquito de la estructura. Se ve cómo activan y coactivan diferentes musculaturas un tejido que ha sido dañado o que tiene dolor, y que se ve pues, que activan menos según qué musculatura y que también la activan diferente, ¿no? Que no activan con una línea recta, sino que van haciendo trompicones y que se generan adaptaciones a nivel neural para activar esa musculatura, que a lo mejor son las maladaptaciones que se han creado, que luego hay que volver a aprender, reaprender, para que vuelva a estar la estructura preparada para hacer cualquier actividad. Claro, que es como aprender los Reyes Godos, pues lo mismo, el dolor es algo que se integra y se aprende, y lo difícil a veces es desaprender eso para generar otras estructuras, ¿no? Y también algo interesante es que se ha visto, ¿no?, que prestar mucha atención a algo, sobre todo a algo que tú crees que te va a doler, amplifica, ¿no?, las señales neuronales, y hace pues que el dolor pueda aparecer más, ¿no? Y ahí es tan importante pues atender a otras cosas, o poner la mente en blanco, la meditación, para que tu atención se vaya a otros sitios, y ahí se ha visto pues que el dolor puede... En readaptación usamos bastante la distracción. Cuando pones una pelotita, por ejemplo, o pones un juego, una estructura que antes dolía o un movimiento en el que se prestaba mucha atención y se sentía dolor, luego le pones a jugar, hace ese movimiento a más velocidad y en teoría más intensidad, y no siente dolor, pero porque está entretenido pensando en otra cosa. Claro. Y después le enseñáis al paciente, ¿no? Mira,
Ya, y No el estabas atento, paciente ahí ahí es empiezan a cuando... entender que a lo Ya, mejor no hay que prestar tanta atención al dolor. Ojo, cuando el tejido ya está preparado para darle esa tensión, eso solo se hace ya en una fase claro. en la que estás seguro de que puede hacer eso y que el dolor solo es una traba al proceso de readaptación. Ujú. Y al final el dolor es, si no la mayor, una de las mayores causas de consulta en la Sí. fisioterapia, ¿no? Si no hubiera dolor, seguramente no Mm, recurrirían a vosotros. No creo Y que muchas, trabajásemos mucho, la verdad. muchas de las actuaciones que hacéis vosotros en consulta van relacionadas en modular ese dolor, ¿no? Ujú. Porque en una hora o en 50 minutos de sesión tú no puedes resolver una lesión, no puedes hacer que el tejido mejore. Puedes Ya, hacer algunas cosas que favorezcan la recuperación o que lo hagan de forma mejor, pero lo que hace que se vayan un poquito con esa sensación de he mejorado en una sesión, que ujú. también es importante para tener ese feedback positivo, es una Ya, modulación del dolor. ya. ¿Qué usáis vosotros en consulta para modular el dolor? Pues primero el a corto plazo, que también incluso está siendo criticado, ¿no? Porque tampoco no hay que pretender, eso se dice fuera, ¿no? Que el paciente dependa mucho de esas técnicas que a corto plazo le bajan el dolor, pero yo creo que es súper importante porque, ¿no? Que el paciente se dé cuenta de que ese dolor se puede mejorar, pues eso le hace abrir ¿no? la mente, Cambio de incluso chip, están más positivos y y más se mueven de otra predispuestos. manera con vosotros o con ejercicios o ellos mismos, y eso es una ventana más a medio largo plazo, ¿no? Mm, Entonces, para ello, pues desde la terapia manual o técnica con agujas, neuromodulación, muchas técnicas que utilizamos, pues el calor, ciertas energías, ahí pues hay muchas terapias que pues dirigimos tanto a la modulación a corto plazo como incluso a secreción de endorfinas y que tenga un efecto más a largo plazo. Después pasa a vosotros, pero yo creo que tanto vosotros como nosotros, lo más importante es educamos al paciente también, ¿no? sí. Le vamos dando pues estos tips que estamos explicando en determinados momentos y ellos pues van reaprendiendo y van rompiendo las creencias que ellos tenían Mm, de otros profesionales que han ido o de lo que han mirado en las redes sociales. Eso es, yo creo que es súper potente. sí, sí. Porque lo ideal sería que un paciente viniera pensando en, no, esto va a ser un periodo largo de adaptación, Mm. pero es que mucha gente busca un resultado inmediato y es muy difícil. Pero si ya le generas un poco de adaptación, un poco de mejora desde la primera sesión, como Ujú. generar un poquito de adherencia, cambiar un poquito el chip y decir, bueno, estoy mejorando, voy a seguir apostando por esta técnica o por este programa para recuperar totalmente la Sí, lesión que tengo. sí, porque lo que dices, ¿no? Ellos quieren estar bien, ya, es algo que parece que la sociedad nos marca, ¿no? Sí. No podemos permitirnos estar mal, ¿no? Y si estamos mal, seguramente sea porque tengamos que tocar algunas teclas en nuestro cuerpo. Entonces, también de nuestro lado, ¿no? Es decirles, hombre, a corto plazo podemos ayudar, pero esto es un proceso. Sí, Necesitamos que te adhieras a ello y que cambies ciertos puntos. totalmente. Súper. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero creo que Eso, más o menos. tú podrías hablar 2 días Conclusión, no, seguidos de los dolor. dos. Daño y dolor no tienen por qué ir de la mano, No. ¿vale? Es algo que tiene que quedar claro. Y bueno, podemos pasar a otra pregunta, Abrir ¿no? otro pastel, sí. Ahora, por ejemplo, te pido yo, otra cosa que siempre me ha llamado la atención, la típica frase, ¿no? Llevada a vuestro terreno, el no pain, no gain, Mm. sobre todo a nivel de los ejercicios de fuerza. ¿Es necesario llegar a esa repetición de fallo muscular para que el paciente mejore? Bueno, la respuesta corta es no y la larga es depende del contexto, como siempre. Ajá. Yo estoy bastante en contra del no pain no gain porque eh, históricamente la gente que es dura, la gente que entrena mucho, tal, siempre ha dicho no pain no gain. Si no sufres, no hay adaptaciones, no hay Ujú. mejora, entonces hay que sufrir. En cierto punto, para llegar al lindar de intensidad suficiente en algunos momentos hay que no sufrir, pero hay que esforzarse. No Ujú. voy a decir que todo es un paseo, todo es en zona 1 de regenerativo, Ya. pero
a la vez, si te pasas y siempre estás en modo demasiada intensidad, también puede ser perjudicial. Y depende un poquito de las adaptaciones que busques. Lo hemos comentado, yo creo, en algunos podcasts. No es lo mismo buscar una adaptación de hipertrofia, que seguramente sí que necesitas llegar un poquito más a ese punto de mucho tiempo en tensión en el músculo, cerquita del fallo muscular en muchas de las series, etcétera, etcétera. Pero eso no es una adaptación para mí funcional, porque en algunos momentos de la temporada puede caber y a lo mejor es necesario mejorar un poquito el diámetro muscular para tenerlo en reserva para luego durante la temporada tenerlo. Pero no es una adaptación que se busca la hipertrofia, se busca mejorar la fuerza, mejorar la funcionalidad del músculo. Vale. Y eso se ha visto y cada vez se ve más claro que llegar al fallo muscular muchas veces es perjudicial, porque te fatiga mucho, te genera unas adaptaciones de mayor músculo, pero eso no se traduce a mayor fuerza. Lo que sí que se ve es que hacerlo a máxima velocidad voluntaria, eso sí genera adaptaciones. No es tan importante la adaptación fisiológica del músculo a nivel de tener más fibras musculares, más células en el músculo, sino la conexión que tú tienes con el cerebro, con el músculo, por decirlo de una manera llana. Y eso se gana más con la velocidad de ejecución del ejercicio. Correcto. Vale. Y se trabaja mucho ahora con el control de la velocidad y se busca generar máximas velocidades durante X repeticiones, dependiendo de si buscamos una adaptación, no es del todo cierto, pero más en formato de fuerza máxima, más en formato de potencia o más en formato de velocidad. Vale. Se buscan rangos más mayores o menores de repeticiones, pero siempre controlando esa pérdida de velocidad dentro de la serie. Vale. Que de la primera repetición a la última repetición, dependiendo de la adaptación que buscas, no haya más de un 10 o un 20% de pérdida de velocidad. Vale. Eso se puede monitorizar con cámara lenta, con encoders y con otros sistemas, o de manera subjetiva de la primera a la última, como he visto yo, la ejecución. Y paro antes de perder X. Porque de esta forma se consiguen mayores adaptaciones y a la vez se consigue menor fatiga, que eso hace que al día siguiente puedes volver a entrenar. Vale. Sin tener... Sufre un poquito menos, ¿no? Sufre menos, porque a nivel psicológico llegar al fallo muscular es muy duro. Sí. Y además al día siguiente estás mejor para hacer tu siguiente entreno. Vale. Ya sea lo mismo de entreno de fuerza o ya sea voy a ir a correr y no tienes ese dolor post ejercicio, los DOMS. Vale. Que te pueden perjudicar en el rendimiento, o no tienes esa fatiga a nivel muscular que dices es que me pesan las piernas el doble, etcétera, etcétera. Entonces la idea para mejorar el rendimiento es dar esa dosis de ejercicio de fuerza que favorezca la capacidad de generar fuerzas a altas velocidades, Vale. pero sin que te merme el día de entreno siguiente y que puedas hacer, por ejemplo, un día de series. Sí. Después de haber hecho el día anterior la fuerza, y que te sientas rápido, que te sientas fuerte y que no tengas ese residuo de metabolitos después del ejercicio que te pueden mermar en el entrenamiento. Vale. Y eso tardamos mucho en darnos cuenta y todavía hay mucha gente que sigue haciéndolo. El típico corredor que dice, no, me han dicho que tengo que hacer fuerza y me apunto a CrossFit y así 100% hago fuerza en CrossFit. Ya. Sí, vas a hacer fuerza, pero vas a levantar muy pesado, muy por encima de lo que necesitas, seguramente. Vas a llegar a, no sé si al fallo muscular, pero a niveles de fatiga muy altos porque hay mucha repetición con pesos, Mucha con técnica, fatiga, etcétera, etcétera. Y eso no va a ser... Seguramente ganes fuerza, pero porque vienes de aquí. Ya. Si quieres llegar aquí, el CrossFit no es lo que necesitas. Necesitas un trabajo de fuerza específico para el deporte que practiques o para el objetivo que tengas. Vale. Y a nivel mundano, resumen, a nuestros pacientes o a nosotros mismos, bastaría, ¿no?, con coger un press banca, empezar a hacer repeticiones con un peso relativo que hayamos monitorizado y cuando veamos que perdemos velocidad de ejecución, da igual que hagamos las típicas 10 repeticiones, si son 6, 6, son buenas. Correcto. De hecho, Sí. el 6 es un número que a mí me gusta mucho. Ajá. En programaciones que hacemos muchas veces marcamos el 6/12, Sí. que es el carácter del esfuerzo.
12 serían las máximas que podrías hacer con ese peso y te quedas en las 6. Y Vale. más o menos, dependiendo del ejercicio siempre, cuadra mucho en ese rango que te he dicho de pérdida de velocidad del Ahí la curva de 10-15% velocidad empezaría, ¿no? a Y caer, y todas las repeticiones que hagas de más ya fatigan. fatigan mucho por la adaptación que te pueden generar, entonces son como repeticiones basura, repeticiones que no vale la pena hacer porque si no generas más fatiga de la adaptación que puedes generar y no tiene sentido seguir haciéndolas. Y estamos muy dentro de la cultura todavía del gym bro, de Ujú. mucho músculo, llegar mucho al fallo, tal, que no digo que esté mal, o sea, Ya, prefiero bueno, eso tiene que unos estar en el objetivos sofá. también, obviamente. Sí, O coger el mismo músculo y hacer 5 tipos diferentes de ejercicios sobre ese músculo, lo, casi llegando al fallo, lo ¿no? dejas frito, Claro, lo dejas claro. frito. Es verdad que luego bombeas, ¿no? Y parece que, ¿no? Ah, bonito Pero, es, pero no es funcional. vale, No es ok. funcional. Es funcional dependiendo de lo que busques. Si funcional es competir en Men's Physique, pues Claro, ahí o si es tú súper quieres funcional. estar pues con ese tipo de estética, ¿no? Eso es, eso es. Ajá. Pero bueno, que la hipertrofia se da por muchos factores, no solo con el entrenamiento a alta repetición y cerca Carga. del fallo muscular. Hay muchas otras maneras de conseguir hipertrofia, a lo mejor Ujú. no optimizando lo máximo la hipertrofia, pero con este tipo de entrenamiento de fuerza que te digo, marcando la velocidad, también se genera hipertrofia, sobre todo si sales Muy de bajos niveles interesante. de músculo. O sea que no es necesario el no pain, no gain, Vale. como resumen. Como resumen, Eso es. Y también llevándolo al mundo del endurance o del entrenamiento de resistencia, tampoco el no pain, no gain no existe. vale. O sea, no siempre se entrena a máxima intensidad. Un corredor no siempre entrena Ujú. series a su máximo, sino que Ya, también, y más ahora se trabaja zona 2, mucho volumen, baja intensidad, ir vale. aceptando cargas poco a poco y vas metiendo. Vale, pero yo creo que algo interesante también, ¿no? Es que con esta concepción el paciente mundano, el paciente que no es deportista de alto rendimiento, ¿no? Eso hace que sufra menos entrenando, se divierta más y obviamente pueda generar mayor adherencia, ¿no? Es que si lo ves con un zoom out, mejores adaptaciones con menos Claro. sufrimiento. Claro, Si hay yo lo... mucha gente que decide empezar a hacer, ¿no? Y a lo mejor de no haber hecho deporte nunca, ¿qué opinas? ¿No ha sufrido haciendo deporte? Eso puede minvar su adherencia al ejercicio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y todos hemos hecho el mismo error. Yo he entrenado, he dedicado 1000 horas a sufrir en el entrenamiento, pues porque al principio, cuando no sabes, pues Ya. dices siempre más es mejor y siempre te intentas Ujú. esforzar y ha habido un poquito esa cultura, pero cuando te das cuenta de que entrenando más inteligente tienes mayores adaptaciones, sufres menos y puedes disfrutar más del entreno, pues Ya, pues adelante. Creo adelante. que Sí. Y eso... luego es muy personal, cada persona responde mejor o peor a un estímulo. Hay gente que trabajar a altas intensidades le gusta y le Claro. genera adaptaciones y hay otro que le genera desadaptaciones. Entonces, a Ujú. partir de ahí, luego, como siempre, hay que Claro. modular un poquito ese estímulo Lo para que cada le es uno. más fácil al paciente, lo que le gusta menos, más... Correcto. Claro. Sí. Very interesting. No pain, no gain, no. No, a priori no. Muy bien. Bueno, creo que ha quedado bien resumido, ¿no? Súper. Pues otro tema que quería sacar y que son muchos años ya de escuchar esto y que mucha gente lo ha desmentido, pero creo que el punto de vista tuyo o nuestro puede ayudar a entenderlo un poquito más, es la flexión de la espalda. Ujú. ¿Es lesivo? O sea, flexionar la espalda, ir con la espalda curvada, ir a coger algo flexionando la Ya. espalda, cualquier gesto de flexión de espalda que siempre se ha visto como nocivo, Ujú. ¿tú crees que es malo? ¿Crees que puede generar lesión? Yo, el resumen es que si la espalda no estuviese hecha para lesionarse, sería un fémur, ¿no? Bueno, Y es un conjunto de eslabones a tipo cadena y si está hecho para esto, protegiendo algo tan vital como es la médula espinal, es que está hecho para moverse en 3 dimensiones, tanto sea en rotación, en lateroflexión como en flexión. Entonces, indudablemente hay que entrenar al paciente para que flexione su columna.
Ahora después, sé que no tendríamos que hablar tanto de estudios, pero eso, como somos unos frikis enganchados de los estudios, se ha visto, ¿no?, que la gente, sobre todo que tiene dolor de espalda, le tiene mucho miedo a los ejercicios en flexión. Seguramente porque ha sido lo que nos han vendido con el típico modelo, ¿no?, que hace la flexión de la columna y sale la hernia, o con el típico anuncio de la crema de la espalda donde se queda enganchado, Cuando que justo está muchas en veces nos flexión. quedamos, o cuando el paciente se queda enganchado, se queda en flexión, ¿no? Pues todas estas creencias también sociales han hecho que la gente le tema mucho a los ejercicios en flexión, incluso llegando al extremo de que han, yo creo, abusado de estar en una posición excesivamente erguida, incluso para coger o para estar estáticamente, en una postura estática. Y eso yo creo que es más nocivo que estar con una columna preparada para la flexión, porque si estás todo el rato así, y eso no se ha visto en gente con dolor, se ha visto también en gente muy entrenada, por ejemplo, con yoga o con técnicas de estar muy posturales, donde sobre exigen demasiado a la musculatura posterior para tener una posición totalmente perfecta. Perfecta entre comillas porque no lo es. Claro, claro, perfecta según lo que marcan los cánones de dónde venimos, ¿no? Que no son los correctos. Entonces, obviamente no. Yo creo que hay que trabajar la flexión. De hecho, trabajar la flexión no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Cuando tú le haces hacer un ejercicio en flexión a un paciente, ahí normalmente ves temor, ¿eh? Ves miedo, y eso también es muy importante, porque el hecho de poder exponerle gradualmente a ese miedo, yo creo que incluso tiene más beneficios que el propio ejercicio en flexión también. Entonces, vosotros trabajáis mucho también independientemente, ¿no? Flexión y extensión. Es que en la mayoría de ejercicios hay flexión y extensión, aunque no lo veas. Ujú. Típico peso muerto, que la gente lo hace con esa Con- hiperextensión muchas veces tal, no te das cuenta y si lo vieras a nivel articular siempre hay flexión. O sea, es Claro, imposible hacer un peso muerto en extensión o casi imposible cuando hay carga. claro. Entonces, y es lo que dices tú, la espalda no es un fémur, son Ujú. varias articulaciones y la suma de movimiento de esas articulaciones hace que haya un movimiento fluido. El problema viene cuando una de esas o varias de esas articulaciones no tiene movimiento, por X o Ujú. por B, ahí empiezan las adaptaciones. Si una vértebra no es capaz de flexionar, las otras tendrán que flexionar un poco más Ya. y a partir de ahí ya se empiezan a generar conflictos en el movimiento. Por eso también es tan importante educar a saber usar todo el movimiento segmental de cada vértebra para generar el Ujú. movimiento correcto. Muchas veces vemos esas lumbares fijadas que no son capaces de flexionar y que todo el movimiento se lo lleva a la parte torácica y cervical. Ya. Evidentemente sufrirán más estas articulaciones porque estas aquí no tienen Ujú. movimiento. Claro. Seguramente estas no van a doler hasta que empiezan a doler y ahí el problema es grande porque como no tengo capacidad de mover, Ujú. no hay capacidad de curación tampoco. Si Claro. no hay movimiento, no puedo llevar sangre ahí a que se... Claro, claro. Entonces es importante ir trabajando eso si queremos una salud a largo plazo. Ujú. Y luego también otro tema que veo con la espalda, aparte del miedo a flexionar, es un poquito lo que dices tú en mundos como en el yoga o mundos como en la misma sala de entrenamiento que se ha estigmatizado Estigmatizado. que la espalda tiene que ir recta, etcétera, Ujú. etcétera, que luego cuando lo haces al revés la gente se vuelve loca y dice Sí. uff, y genera... Mucho miedo, ¿no? Mucho respeto. Yo así me quedé enganchado un día, Eso ¿no? es. Y podríamos enlazar con lo primero, ¿no? Anticipan que siempre que van a hacer ese movimiento se van a quedar enganchados, Sí. ¿no? También te diré que hay patrones de movimientos que son potencialmente más lesivos que otros. Ujú. No te diré que hagas un peso muerto con 200 kilos Ya, con la máxima flexión que tengas de espalda, claro. porque ahí hay mucha presión en las vértebras y no es lo más indicado, y menos si no estás adaptado Ujú. a generar tanta tensión. Seguramente potencialmente es más lesivo eso que hacerlo con la espalda lo más neutro posible. Ya. Correcto, pero eso no significa
que no puedas flexionar la espalda con tu peso corporal o con un poquito de carga, ¿sabes? Cuando te haga falta, pues es lo que dices, ¿no? Es decir, tienes que, al fin y al cabo, sí que yo creo que se ha visto que es más, son mejores las técnicas para la columna en extensión que en flexión, pero bueno, al fin y al cabo tienes que entrenarlo para que un día necesites flexionar y no pase nada a flexionar Que también. tengas acceso al movimiento es muy importante. Claro, si no es sí que ese día va a ser el día que no. Y ese día seguramente, voy a poner un ejemplo, tengo un deportista, pero tope, que hace salto de longitud y se ha roto el cruzado y el menisco, porque trabajando tiene que ponerse de cuclillas. Entonces, él nunca ha entrenado ese movimiento porque no le hace falta, incluso ese movimiento podría ser nocivo para su deporte que está, pero lo ha necesitado para... Te Su he día a hecho día. el trabajo un día haciendo un trabajo, como podría decirte un día poniéndote los zapatos. O sea que al fin y al cabo necesitamos poder hacerlo todo, ¿no? Sí, y que cuando no tienes acceso a un rango de movimiento en cierta articulación, las otras articulaciones compensan. Y Ya. ahí es donde aparecen dolores. A lo mejor tú no tienes movilidad en la espalda y el dolor te aparece en la cadera o en la rodilla. Eso no significa que la falta de movilidad tengas ahí, sino que estás compensando Claro. ese déficit de movilidad en Sí. otra articulación. Eso también podría ir con la primera pregunta y chirría un poco a los pacientes, ¿no? Que le dices, es que a mí me duele aquí. Y tú le dices, ya, pero yo creo que esto hay que trabajar. Ya, pero es que aquí no me duele. Ya. Y yo les digo, es que lo que no se mueve no suele doler tanto Claro. normalmente, ¿sabes? Es eso, ese espasmo de protección Claro. que protege realmente, lo hace muy bien, Sí. pero que si no Y que el luego... cuerpo te está diciendo ya, pero es que el dolor de aquí, como no arregles otras cosas, puede ir a otros sitios. Son sí. maladaptaciones que se van acumulando y luego ves sobre todo en personas mayores o no tan mayores, pero cuando va avanzando la edad, esas maladaptaciones como se van acumulando. ¿Cuánta gente ves de 60 años, 65 años que no son capaces de flexionar? Evidentemente la articulación también se degenera un Sí, poquito, etcétera. anquilosa y todo, pero obviamente si nunca lo has trabajado tienes más puntos a que se anquilose. Sí, sí. O sea que flexionar la espalda es súper importante, al igual que es que pueda acceder a cualquier otro movimiento, ¿no? Creo que... Ojo, que si tienes la espalda lesionada seguramente no sea la mejor opción. Bueno, sí, hay patologías, ¿no? O hay lesiones en la espalda, pues que son un poco más susceptibles a la flexión, como también hay otras que son más susceptibles a la extensión, ¿no? Correcto. Es decir... Que dependiendo de dónde esté la lesión, a lo mejor no es la mejor idea flexionar o extender dependiendo. Sí. Hasta que el tejido esté curado y luego readaptar para intentar... Claro, siempre teniendo en cuenta qué lesión tiene el paciente y en qué fase ha aparecido el paciente y nosotros le estamos trabajando. Totalmente. O sea que al final todas las respuestas dependen. Depende del contexto. Sí. No sé si aclaramos o abrimos más dudas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Sí. Reflexiones. Vale, pues creo que ha quedado claro esta también, ¿no? Muy bien. Vale, pues seguimos con una más, ¿no? También cosas que me piden y creo que es más cosa tuya. ¿Existe el mito o es verdad que hay músculos que están acortados, que son más cortos de lo normal? Esta es muy típica y también tiene un bagaje de muchos años. Yo lo que les digo siempre a mis pacientes o mis clientes es que si yo cogiera el típico músculo que la gente dice que tiene acortado, el isquio, aquí atrás, porque no llega a tocarse los pies o porque nota tensión, que es muy común, yo les digo, si yo te anestesiara, desde el momento que tienes anestesia yo sería capaz de llevarte la pierna a la cabeza sin tú tener ningún problema. O coger un cadáver lo puedes mover como quieras y la longitud del músculo no ha variado. Entonces lo que bloquea o lo que modula la capacidad del músculo a elongarse o acortarse es el cerebro. Entonces es más tema de tensiones e inhibiciones que no de la longitud en concreto del músculo. La longitud puede variar muy poco y depende
la variación entre sujetos es muy pequeña, porque sí que la inserción o el origen del músculo puede variar un poquito en relación al sujeto, pero la longitud del músculo como tal, el músculo puede llegar donde tú quieras, no hay problema. Ya tienes como un chicle elástico Si no y... estuviera conectado al enchufe del cerebro, el Ujú. músculo te llegaría a donde quiera. El que bloquea Vale. ese movimiento es el cerebro, o bien por miedo al movimiento, o bien Ujú. porque ha tenido una lesión en ese punto y no quiere volver a ese punto, un poquito en relación a lo que decíamos de la flexión de la espalda. Ya. Me he hecho daño en ese rango de movimiento que normalmente se hacen movimientos de estiramiento, porque es donde más tensión puedes tener en el músculo y es ahí donde se pueden romper. Entonces Ujú. el cerebro dice, aquí no puedo llegar, y te reduce un poquito el rango de movimiento para que no llegues ahí. Si tú Ya. no lo readaptas para volver a tener un rango de movimiento óptimo, no máximo, Pero sino le óptimo. readaptas más desde aportar la confianza al paciente de que puede utilizar ese rango del movimiento, ¿no? Ujú. Porque muchas veces en un estiramiento, seguro que todo el mundo lo tiene en la cabeza, cuando te estiran, siguiendo con el ejemplo del isquio, cuando te estiran la pierna, llegas a un estiramiento que para ti es duro, que empieza a temblar ahí la pierna, Sí. no tiembla por el esfuerzo, tiembla porque el cerebro dice, ¿dónde estoy yendo? O sea, es señal de peligro, señal... Normalmente cuando estiran en una posición no respiran, están en señal de alarma, Ujú. y tú tienes que enseñar al cerebro a que esa es una posición segura, que puede respirar, que puede estar, Ya. siempre y cuando el tejido esté preparado, y ya está, y ganas rango de movilidad a partir de ahí. Pero músculos acortados, desde mi Ujú. punto de vista, no No existen. existen. Ahora me ha venido otra vez a la cabeza otro estudio, es verdad, que habla, extrapola esto a la columna, ¿no? Acortados, bueno, hablan de rigidez, la típica rigidez, ¿no? Que podría ser el paciente cree que tiene un músculo acortado, sobre todo en las lumbares, y miden, a ver si está rígido, ¿no? Con ciertas pruebas biomecánicas, y esa rigidez no existe. Entonces, Existe aquí, existe aquí. O pero a nivel sea, muscular sí, no por un existe. lado es un poquito de aumento del tono muscular protegiendo, y por otro lado es como que si esa zona el cerebro la sintiese más, amplifica las sensaciones y cree que está teniendo la zona muy rígida, ¿no? Ujú. Pero porque la está notando más Ese también. mapa neural que hemos hablado al principio está muy Sí, acentuado esa zona porque le presto mucha atención, porque he tenido dolor, sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Y luego normalmente los antagonistas a esa musculatura o algunos cocontractores están inhibidos, o sea, no Vale, eso funcionan es lo que como... te quería pedir, ¿no? Porque si no existe el acortamiento, esto de que a veces hablamos y que vemos un músculo que no se contraiga, ¿cuándo se debe contraer? Ujú. ¿No? ¿Eso qué Eso, opinas? desde mi punto de vista, es complejo, pero uno de los puntos de vista que más encaja es que el músculo tiene un posicionamiento articular dentro de un rango siempre, que es el sano o el saludable, en el que Ujú. tiene que estar. Y si a nivel articular hay una demanda tanto por elongación o por acortamiento de Ujú. ese músculo, sentimos tensión. El Vale, músculo no está cómodo en esa posición, y si se mantiene en el tiempo es cuando vienen los problemas. vale. El típico, por ejemplo, estar mucho tiempo sentado, en el Sí. que tenemos los flexores de cadera siempre muy acortados, tal. La gente nota tensión. ¿Acortados? Estoy haciendo así todo el tiempo. Que los tenemos en tensión Sí. o en una posición articular en la que no están cómodos, y luego nos sentimos con tensión. ¿Tensión por qué? ¿Porque están estirados o porque están en una Claro, posición de claro. mayor contracción? Igual con los isquios. Muchas veces vemos pacientes con la pelvis orientada anteriormente, Ujú. y el origen de los isquios están en el isquion ahí, y si la pelvis está orientada anteriormente, vemos que siempre se mantiene una mayor tensión de ese isquio, Vale, pero no siento tensión por tenerlo estirado, sino por tenerlo en una posición en la que el músculo dentro de un rango que para él no es cómodo. Y vale, todo lo contrario en la parte anterior. Los vale. flexores de cadera, en ese aspecto, como la cadera está en orientación anterior, Ajá. están en una posición de menos elongamiento del que deberían, y también pueden llevar problemas. Y al final
siempre los músculos tienen una palanca óptima de trabajo. Si no están dentro de ese posicionamiento articular que comento, que es el correcto, no son capaces de generar la fuerza de manera óptima y se esfuerzan más para generar fuerza y no son funcionales. Y aquí aparecen dolores, inhibiciones, incapacidad, lo típico de la amnesia del glúteo, etcétera, etcétera. Sí. No es que el músculo no sea capaz de contraerse, es que no está en una posición correcta o ventajosa para activarse. Vale. Es que esto lo veo bastante, sobre todo con los glúteos medios, ¿no? También. Que un paciente, por ejemplo, que es capaz de coger la goma y hacer 20 repeticiones de esto. Con la goma más gruesa y no nota el glúteo. No, y lo nota, o sea, lo puede activar, pero después lo pones en una posición funcional y ese glúteo no se activa. No se activa. Pues seguramente, porque en la posición en la que lo has puesto a trabajar estaba en ventaja mecánica y ahí sí puede activarlo, Claro. que muchas veces generan el movimiento pero no activan. Muchas veces ves que están haciendo una abducción y acaban fatigados del tensor, por ejemplo. Ahí, eso también lo vemos mucho. Sí. Porque claro, después viene otro músculo a compensar, porque si no el movimiento tiene que salir. Sí. Entonces es bueno que sientan el músculo para tener esa sensación de, ok, tengo músculo, que mucha gente dice no tengo músculo. Lo tienes y no está dormido, para luego llevarlo a posiciones más funcionales que tumbado lateral ahí. Adaptaciones vas a generar pocas, tienes que generarlas luego en un movimiento que se traduzca en el día a día. Pero joder, es que también todo lo polarizamos, ¿no? Gente diciendo que hacer la concha, ¿no? Es una tontería porque después no es el movimiento funcional, pero ya está integrando el movimiento. Cualquier movimiento al fin y al cabo tiene su beneficio, ¿no? Claro. Puedes mejorarlo de muchas maneras, pero es un buen inicio. Y si empiezas con una persona que es incapaz de sentir ese músculo, es incapaz de activarlo en cierta posición, a lo mejor ese le puede ayudar. Es como una regresión a luego, siempre en vista a llevarlo a... No tanto para que gane fuerza, sino para que él sea consciente de que ese músculo existe, ¿no? Y que puede influir en él. Un poquito lo que decíamos, pues, ayudarle a ponerlo en ventaja mecánica para que sea ese músculo el que trabaje, que empiece a sentirlo y luego ya lo vas reposicionando en otras posiciones más realistas, que al final siempre trabajamos, o casi siempre trabajamos en contra de la gravedad. Es pensar en cómo generar esas fuerzas de gravedad para que pueda llegar a sentir. Muy bien. Vale, entonces... No existen músculos acortados, ¿no? A no ser que estén operados. El típico ligamento cruzado. O una patología neurológica, ¿no? También, la espasticidad, que entraríamos en las contracturas, ¿no? Reales, ahí sí, pero sí que pueden existir músculos inhibidos, ¿no? Correcto. Vale, muy bien. Y ahí podríamos entrar. Inhibidos y hiperactivados. E hiperactivados, con mayor tono muscular, ¿no? O sea, eso, la palabra correcta de la contractura muscular que, ¿no? Sería un hipertono del músculo, por ejemplo. Sí. Hay que cambiarlo. Para cambiar esto en la sociedad que tardaremos 20 años, 25. No más, mucho más. No lo viviremos, pero es que lo usamos nosotros muchas veces para hacernos entender también. Tampoco no hace falta que todo el mundo, ¿no? tenga las mismas palabras que los... Mientras nos entendamos... Da igual el idioma que hablemos, que todos nos vamos a entender. En el fondo es eso. Muy bien. Vale, otro tema. Más temitas. Ahora va para ti. Mito o realidad. La postura no importa. Wow, esta también. Para el paciente a veces es lo que más importa, ¿no? He tenido, pues yo qué sé, lesiones de hombro que creían que era por una mala postura en el trabajo. Para el paciente parece que la postura lo es todo, para muchos pacientes, ¿no? Y también la respuesta es muy compleja, ¿no? ¿Importa o no importa? Yo creo primero que no existe una postura, o sea, no hay que buscar una postura ideal, que cada uno tiene su propia postura, ¿no? Que es lo que dicen a veces que
no hay postura buena o mala, solo tu opinión acerca de la postura de otra persona, ¿no? Hostia, Y luego... ¿qué postura más mala tienes, tío? Pues es tu opinión, la mía es perfecta. Para mi cuerpo, es ¿sabes? subjetivo, ¿no? Es subjetivo. No, y la mejor postura es la que no se mantiene. Eco, ¿vale? Ahí de lo que realmente podemos decir que está estudiado es eso, ¿no? La mejor postura es la siguiente que vas a hacer, ¿no? Correcto. Es decir, estás fatal, sí, pero es que dentro de 5 minutos me pondré fatal para el otro lado, ¿vale? Esa es la buena postura, ¿no? Correcto. O si ya realmente hay ciertas condiciones donde sí que importa la postura, porque es verdad, luego coges y ves que es factor de riesgo en trabajos, ¿eh? Entonces cuando hay mucha exigencia mecánica en un trabajo donde tienes que aguantar la misma postura a un camarero muchísimas horas, obviamente importa y hay que trabajar con posturas contrarias que compensen esa. O un músico que necesita pues también mantener mucho tiempo esa posición. O lo que decíamos, alguien muy sensibilizado que viene ahí rígido porque no puede ser la postura perfecta, ¿vale? Para ese paciente importa mucho la postura y hay que trabajar en la postura contraria. Que al final el cuerpo no lo parece, pero le representa más esfuerzo mantener una posición que ir cambiando de posición. Nosotros no nos movemos solo con los músculos, sino que necesitamos tendones y ligamentos y cadenas musculares que generan aprovechamiento de energía para movernos. Y el hecho de quedarnos quietos, el típico ejemplo de estar de pie me revienta, acabo muerto, es un ejemplo clarísimo de que estar estático para el cuerpo es un desafío. Es verdad. Y seguramente una tortura muy grande sería obligarte a quedarte 24 horas en la misma posición. Lo típico que ves a la gente en las Ramblas de Barcelona haciendo la estatua, tal, eso es durísimo. Ya ves. Deben acabar reventados. También y no se debe mueve. entrenar, ¿no? Sí, porque seguro. Y deben acabar con unos dolores del copón también. Sí, ya basta el típico domingo que te quedas en casa en el sofá más tiempo de lo normal y ahí lo siguiente las lumbares las es que no entiendo cómo me duele más. Digo, pues sí, seguramente por ese cambio de posición, ¿no? Yo que normalmente no sufro de dolores recurrentes ni tal, cuando noto es cuando he viajado, que he estado mucho tiempo sentado en el avión. Totalmente. Y me cuadra porque muchos pacientes vienen de un viaje largo, el típico viaje de 10 horas en el avión que no te puedes mover mucho. Ciáticas a partir de esos viajes. ¿Cuántas veces lo has visto? Claro. El movimiento cesa el oxígeno y si no hay oxígeno, pues ya todo entra en debacle. Ya aparecen dolores, el tejido va mal y ya todo es un bucle. O sea que, por supuesto que importa mucho, pero importa siempre que no busques los cánones perfectos de la posición como se hacía antes, ¿no? Es decir, la plomada, esa posición perfecta. No, yo no destaco por tener una buena postura, pero es la que en mi cuerpo está cómodo. ¿Verdad? Sí. Entonces, si tengo dolores, no creo que sean por la postura, ¿eh? Pero luego adopto otra posición tan mala como la que tengo, pero en otra parte y ya está. Sí, a mí me ha pasado muchas veces de padres de decirme, por favor, coge a mi hijo y corrígele la postura. Están todo el día así, tal, no sé qué. Y eso no es una inhibición en un músculo, no es tal, es más a nivel de carácter de esa persona, a nivel de están en la adolescencia y están un poco cerraditos. Sí, me pasó con, es que mi hija es que quiero que vaya recta y digo, tu hija es muy introvertida, tiene mucha vergüenza, aún no se ha abierto, también tiene pues está en fase de pubertad, problemas ginecológicos, todo influye en la postura. Al fin y al cabo la postura es como el dolor, es una respuesta ante 1000 preguntas que se está haciendo el organismo. Es hasta que su cuerpo pues no se abra un poco más a nivel psicológico, a nivel visceral, a nivel todo, no va a cambiar la postura. Y ahí podríamos abrir otra. ¿Y tú crees que se puede cambiar la postura de un paciente, pues? Sí,
Sí. pero no a través del movimiento, pero porque mejoras aspectos psicológicos, psicosociales, etcétera, no porque el músculo sea más capaz. Ni que lo coloques en una posición diferente, ¿no? Si repetir 1000 veces esto para extender y quedarte más recto no va a hacer que luego cuando salgas del gimnasio estés más recto. Claro, claro. Siempre que no haya un problema a nivel estructural, lo que va a influenciar más es un aspecto psicológico, bueno, lo que comentas tú, que hay mil factores variantes que que van a pueden... hacer que una postura cambie, desde, ¿no?, ojos, equilibrio, mil Sí, cosas. en la sala, si tú haces un trabajo y te sientes mejor con tu cuerpo, seguramente luego puedas ser un poco más extrovertido, tengas más confianza con tú mismo y eso modifique más la posición Ya. que El no... verte bien, Sí, ¿no? Y el estar estéticamente... correcto. Ya. O sea que sí, Sí. podemos ayudar, pero no por hacer un ejercicio de poner la espalda recta, la Ya. espalda se va a poner recta. Vale, muy bien. Tenía en mente otra cosa, pero me fuiste con él. Ya T'ha está. fuit. Me fui. Nada. No, ya volverá, Sí, saldrá en volverá, otra... o si no, en otro podcast. Pero bueno, como conclusión, la postura, ¿no?, importa también. Importa muchísimo, pero hay que intentar no mantenerla mucho tiempo. Eso, vale. Estáticamente no importa. Digo, importa más. Hay Sí. que cambiarla constantemente. Vale, muy bien. Pues, ¿qué? Otro más, ¿no? Yo voy bien, ¿tú vas bien? Sí, muy bien. A ver, yo qué sé. Sí, volvemos con la columna vertebral, que es que, claro, Monotema. si el dolor es el motivo principal, el dolor en espalda, digamos que es el tope gama, ¿no? Yo creo que el dolor lumbar, sobre todo, El es dolor el típico. lumbar. Y entonces, ¿correr es malo para la columna vertebral? He tenido muchos pacientes que han dejado de correr porque un día se hicieron una resonancia y les salió una hernia discal y alguien, sanitario o no sanitario, le dijo, pues deja de correr, que es lo peor. Pues no. Y ya no han vuelto a correr en toda su vida. Pues no. De hecho, lo típico que se hace de prescribir natación, eso es peor que correr. Sí, ¿no? Me Ya. arriesgo a decir eso. Que Ya. no quiero decir que la gente no vaya a nadar. Obvio. Obvio. Mejor nadar que quedarse en el sofá. No, pero todo lo contrario, de hecho. Se ha visto que para mantener una salud ósea buena es importante el rebote, es importante el impacto y en ejercicios donde no hay impacto se pierde masa ósea. Claro. Entonces, natación, apenas hay tensión a partir del tendón y tal, pero hay muy poca vibración, hay muy poco impacto. No Es como estar en el espacio, ¿no? Estás un poco desgravitado, sí. Entonces eso no sería un estímulo óptimo para mantener esa masa ósea. En cambio, el correr, que hay un impacto continuo, donde a no ser que haya una mala adaptación estructural muy grande que te impida correr, es una buena idea mantener la carrera. Evidentemente hay que controlar volúmenes, hay que controlar intensidad, siempre cuando tengas una técnica un poco decente. Y también es, ¿no?, si es lo mismo comparado con la natación, no puedes pretender que alguien empiece a correr para mejorar el disco si no lo ha hecho en toda su vida, y a lo mejor para alguien que ha nadado toda su vida, nadar será lo mejor para su columna, ¿no? Porque sabe exactamente lo mejor, no, o será un buen ejercicio para su columna, ¿no? Correcto, sabe nadar porque hay gente que el médico le dice vais a natación para las lumbares y a lo mejor lo matas porque se ahoga. Claro. Dice, bueno, no he nadado en mi vida, pero me han lo dicho intentaré. que es bueno, tú. Pues ahí Sí. luchando contra el agua. Ya. En definitiva, correr es una buena idea para mantener la masa ósea, que es muy importante, sobre todo en mujeres y sobre todo en edades perimenopausia, donde sabemos que a nivel hormonal no es el panorama más óptimo para mantener la masa ósea, entonces hay que hacer acciones para intentarlo mantener. El ejercicio de la fuerza también se ha visto uno de los mejores ejercicios para mantener masa muscular, tanto para la tensión que hay en tendón, hueso, músculo. Para mantener la masa ósea. El tejido óseo. Sí, vale. Sí, como el posible efecto de rebote y vibración que le puedes hacer con varios ejercicios. Vale. O sea que a correr. Y ahí luego enlazo con algo, ¿no? Que es, has hablado del hueso, ¿no? El tejido blanco de nuestro cuerpo, que es
O que es que al fin y al cabo es, o sea, el estado de salud de ese tejido blanco, ya sea un tendón o un hueso sobre todo, cuanto más duro, más tiempo hay que tirar para atrás, el estado de salud de verdad de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, muchas veces todo lo sistémico, malos hábitos, sedentarismo, se anclan en el hueso y en el tendón, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, un tendón es más frecuente tener patología en alguien que tiene diabetes, en alguien que tiene obesidad, en alguien con malos hábitos, ¿no? Totalmente. Es algo que también hay que hacerle entender al paciente de que si viene con patología en tejido blanco, a lo mejor no pretenderá que en 15 días esté bien, porque eso es una marca de muchos años atrás, ¿no? Sí. Uno de los mejores marcadores de salud general corporal es la densitometría ósea, ¿no? Sí. Y ahí se ve, es que es tan complejo. Lo que dices tú de marcadores de salud, al final el oxígeno, mitocondrias, todavía no hemos mencionado al doctor endocrino Fran, Ya. pero él fue un poquito el que me introdujo ese pensamiento de que las mitocondrias son el origen de la salud de todo, que influyen en todo, igual en el hueso. O sea, Claro. y el hueso es un fabricante de sustancias primordiales para el cuerpo. Si no tenemos ese hueso bien cuidado, mal. Claro, al Mal. final todo se conecta con todo, ¿no? Sí. Los ejes del cerebro con el intestino, tal, pero es que todo se interconecta con todo. No, es Todavía no está comprobado, pero o sea, no hay forma de decir eso da información al cerebro, pero es que tiene los días contados. Cuando se ponga alguien a investigarlo, seguro, porque yo creo que el método científico no es fácil hacer conclusiones muy claras porque Ya. para hacerlo tienes que ser muy bueno y tienes que tener muchos recursos. Ya, y tiene Pero que hay haber tantos interés detrás indicios. para que se pueda invertir en eso. Hay temas que a lo mejor pues o son obvios o no tienen detrás un beneficio que pueda hacer que Sí, se invierta tanto tiempo, tanto en ello, ¿no? totalmente, que muchas veces sacamos nosotros papers porque nos gusta mucho el método científico, pero que también hay que saber diferenciar. Nos vamos un poco de tema con esto, Sí, pero no con esta pregunta ya pero bueno, es hay que interesante, saber ¿no? trabajar también con métodos que no están tan validados científicamente, Claro. siempre y cuando no sean nocivos. Claro, y cuando no haya artículos que digan todo lo contrario y cosas nocivas. Lo vemos en clínica, ¿no? No todo lo que hacemos está validado, pero es que hay mucha información que nos falta, muchísima información que nos falta. Es muy difícil llegar al nivel de evidencia correcto para validar un método. Y a veces hay que anticiparse y Claro. decir, voy a empezar a usar eso porque lo veo muy claro o porque siempre es una balanza coste-beneficio. Ya. Si el beneficio es más alto que el coste, voy a intentarlo al menos. Claro. Si veo que me puede ayudar en mi día a día y sobre todo al paciente, pues Y tener en cuenta que el método científico nació para dar cabida a la farmacología in vitro, es decir, para ver cómo actuaba esto en la célula. Y es que el cuerpo humano es complejísimo. muy complejo. Entonces, Cuando haces que el zoom out ese que siempre digo de claro, empezar a ver como un sistema complejo, claro. Es que- difícil estudiar todas las determinantes variantes que influyen en ello, que en una persona son unos, en otras son otros. imposible. Bueno, ahora con la IA. Sí, a lo mejor A lo aparece mejor lo otro analiza de otra método. manera, Sí. pero de momento es muy complejo para sacar conclusiones y lo hemos visto históricamente de algunos estudios súper concluyentes que luego se han rebatido con otros o que se contradicen uno con otros y dices, es que estaba tan claro que era una cosa y luego rebaten y ves tan claro ese rebate que Claro. no puedes estar nunca seguro. Y muchas cosas de las que decimos aquí en un par de años seguramente cambiemos de opinión o mejore nuestra opinión en un aspecto. Seguro. Mejor mañana estamos no Así pain no gain a estamos. tope otra vez. Claro, así estamos. Después recopilaremos. Yo creo que esto Sí. enlaza mucho con, a lo mejor, la última pregunta, ¿vale? Porque me abre un poco el hecho de, ¿no? Que viene el paciente y dice, ¿por qué no me ha funcionado esta técnica que he visto? Que me la venden como que funcione siempre y siempre tiene beneficios y tal, ¿no? Y a lo mejor primero es tener en cuenta esto, ¿no? Que
el marketing, lo que nosotros compramos está 20 años por delante, perdón, de la evidencia científica, de lo que vemos que realmente funciona, ¿no? Eso lo vemos en aparatitos que dicen que estimulan el nervio vago o mejoran el tal, y después realmente no es así, ¿no? Porque puede ser que una técnica funcione en alguien, deje de funcionar en otra persona, eso pasa mucho también. Pues porque somos sistemas complejos y Ujú. porque hay muchas variables a tener en cuenta y que cada individuo tiene su contexto, que hay que entenderlo y por eso hay que dedicarle tiempo a ese sujeto para entender su contexto y poder ver el approach, como es en español, El el acercamiento, acercamiento adecuado para ese paciente, porque lo Ujú. que para uno una técnica puede ser beneficiosa, para otro puede ser todo lo contrario. Claro, Y no porque la técnica en sí no funcione, sino porque el contexto de la persona no es el correcto. claro, Entonces, es que es muy complicado. ya. O Porque hay sea, técnicas que te suelen funcionar, tú lo debes ver a diario, pero sí, sí, una sí, técnica que me funciona súper bien con la mayoría y luego viene sí, uno y le genera un efecto rebote que al día siguiente tiene más dolor que está y fatal. está fatal. Sí, sí, ¿Por qué? ya. Ujú. Pues hay que valorar, a lo mejor no era el momento de aplicar esa técnica y era más importante intentar que no estuviera tan estresado, que mejorara ese Acompañar al horario. paciente, que vaya, y a lo mejor es que sí que es complicado. Esa técnica ese día no le funcionó, le hizo un efecto rebote fatal y se la haces al cabo de un mes y Responde le súper bien. solucionas el problema, ¿no? O sea que tampoco no hay que cerrarse en banda. También hay que saber elegir el momento de realizar esa terapia, que también es súper importante, ¿no? Muchas veces viene gente queriendo cambiarlo todo de golpe, ¿no? Y digo, vengo aquí que me han dicho que sois los mejores. Y digo, hay que buscar a ver si es el momento para que Para estar con los nosotros mejores. podamos hacer todo lo que tú quieres que hagamos con tu cuerpo, ¿no? Sí, cuando viene alguien que quiere cambiarlo todo, malo. Ya. Porque seguramente eso tiene una adherencia de 3 días. Ujú. Luego, a la semana ya está todo hecho un batiburrillo otra vez. Ya. Entonces, bueno, es lo que hablamos un poquito siempre, que es ir educando, ir haciendo cambios poco a poco. Todavía no hemos mencionado los pilares, pero gestión del estrés, Ujú. nutrición, ejercicio. ¿Qué me dejo? Nutrición, ejercicio, gestión del estrés, ¿no? Están ahí, Eso es. ¿no? Y luego el foco positivo también, ¿no? Para la parte psicológica también, súper Sí, pues importante. mira, el factor positivo, lo que dices de que algunas técnicas no pueden funcionar a alguien, también está el efecto placebo, que es También. súper potente, Ujú. que tú tienes que pensar que esa técnica te va a ir bien, porque si tú no crees en una técnica o dices, va, eso es una tontería, Claro, seguramente el efecto, aunque tenga un efecto potencial, no lo haga o pueda hacer todo lo contrario por el mindset claro. que tengas tú en Sí, ese sí. momento. El placebo y el nocebo, para lo bueno y para lo malo. Es decir, si viene alguien y dice, yo he hecho esto hace 20 años y me fue perfecto, pues lo primero que hay que intentar hacer es lo mismo. Eso. Si te Por funcionó, mucho que eso tú creas que tampoco no tiene mucha evidencia científica, ¿no? Porque tiene muchos puntos de que sea lo que mejor le vaya a esa persona, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y cosas que generen sensaciones agradables, la típica pistolita de vibración que a la gente le Ujú. gusta mucho, pues eso es una Claro, manera de modular el dolor, de hacer que se sientan mejor y luego aplicas, es abrir una ventana sí, para luego aplicar algunas terapias con las que tú creas más y que puedan generar adaptaciones favorables. ya. Se me ocurre vosotros en los boxes, usáis bastante el tema de agujitas, Ujú. que yo lo sé, Sí, pero hay gente que no le gusta nada la agujita y claro, puedes generar una versión que claro, le claro. vas a meter una aguja y ya tiene más dolor en otro lado que en Claro. el lado Sí, donde ha hay venido. gente que nada más abrir la puerta te pide que le pinches y aunque tú creas que no hay que pincharle, Le pues pinchas porque le va a ir bien seguro, aunque sea puesto en un punto random que tampoco es que no el veas que efecto tiene relación. placebo es muy potente y Es muy hay que saber bonito. usarlo también en consulta Sí, sí, sí. y en el Y día a día. el efecto placebo me lo pedía un paciente el otro día, es que no hay que menospreciarlo, ni es una manera de engañar al paciente. Es otra herramienta. Es otra herramienta más, es decir, no es engañar al paciente, es venderle por vender y hacer que haga cosas
sin sentido, ¿no? Pero si un momento dado pues haces una técnica que genere mucho placebo para abrir esa ventana, yo creo que bienvenida sea, si sea una terapia pasiva o sea una terapia activa, mientras vaya acompañada de una enseñanza, ¿no? De enseñarle al paciente que tampoco el camino no es hacer solo eso, sino No. que es cambiar muchas más cosas. Y bueno, sí, aparte de la parte, ¿no? También mezclado un poco con la parte psicológica. Es que también esta pregunta me abre un poco info que me va saliendo, que voy leyendo. Por ejemplo, en relación a técnicas que parece que tienen que funcionar para todo el mundo y no funcionan por algo, como por ejemplo la típica zona 2, ¿no? A ver qué opinas. ¿Qué he leído últimamente? Que la zona 2, que está muy estudiada, que genera, ¿no? Una biogénesis mitocondrial, etcétera, etcétera, es tan beneficiosa si no tienes, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en buenas condiciones, no tiene esos efectos. ¿Qué opinas? Pero ni esos ni ninguno. Ni eso ni ninguno. O sea, si tú tienes el sistema frito, adaptaciones no vas a crear ninguna. Primero, cuida ese sistema, intenta no generar estresores que te vayan a meter más interferencias en el sistema, y cuando lo tengas más estable y veas que estás preparado para recibir estresores, empiezas poco a poco a meterle. Vale. Pero ni una zona 2 ni un hit. Ya. O a lo mejor le metes un hit, reseteas el sistema. Ya, y eso hace que module lo otro y es un starter para que funcione bien, ¿no? Sí, por eso sería importante monitorizarlo siempre y ver cómo responde a cada estímulo, Ya. para Muy luego ir metiendo más de ese estímulo que ves que favorece la adaptación. Vale. El tema de la variabilidad de frecuencia cardíaca poco a poco se va a meter más en sala, porque Sí, es sí. una manera bastante objetiva y bastante clara de ver si Si el paciente responde, ¿no? Un poco de ver la respuesta a la pregunta que hacíamos, ¿no? Una ligera idea de si mi paciente cuando le haga cierta técnica va a responder o no va a responder o va a hacer lo contrario a lo que en teoría la técnica tendría que hacerle en el cuerpo, ¿no? O intentar usar técnicas previas a darle el estímulo que puedan hacer que el sistema nervioso esté más preparado. Claro, y pueda entrar Respiraciones, más en ese efecto. meditaciones, X ejercicio, apneas, lo que sea, Ya. que te ayuden a como generar que el sistema sea un poco más esponja y que esté más preparado para adaptar. Igual al final de la sesión. Muchas veces al final de la sesión meter respiraciones o meter alguna técnica que haga que el sistema nervioso se vuelva a su sitio, hace que todo lo que han hecho en la sesión se pueda absorber mucho mejor que no si te vas a casa directamente. Claro, claro, claro. Igual que una ducha caliente, a lo mejor tiene... Sí. o sea, Que eso también me abre la mente a que lástima que no esté aquí Nuria con nosotros, porque tenía que venir, o sea, abriríamos mitos de lo suyo que nos dejarían locos. Por ejemplo, el mítico SIBO, ¿no? Yo, pacientes que tengo gastándose en pruebas de microbiota, en suplementos, cientos de euros al mes, y si el nervio vago no comunica con el cerebro, pues ya le puedes dar tema, ¿no? También... Sí, no, y que puedes destruir toda la microbiota que quieras con antibióticos, que si luego tú no tienes un hábito para repoblar toda esa microbiota, es que el tema de la microbiota es un tema. Sí. Por eso, Nuria, por favor, Ya. te esperamos el próximo día. Páganos un máster de microbiota. Sí, el microbiota y la mitocondria son dos melones que... Justo el otro día, Fran, que es muy friki de la microbiota, me mandó un artículo que había sacado un grupo de investigadores, súper interesante, que la concentración de, no me acuerdo del nombre, de cierto aspecto de microbiota te aumentaba los niveles de fuerza. Se veía que se está haciendo en ratones y se está extrapolando en población humana. Pero que igual con la pérdida de peso, que dependiendo de cómo tengas el microbioma, eres más propenso o no a ganar, a perder, a tener cierta patología. Igual con los niveles de fuerza, y se está hablando de hacer cambios de heces entre atletas y tal, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Se me da miedo, a ver si habrá gente que se crea que tomando un suplemento ganará fuerza y ya deje de hacer ejercicio. Puede favorecer, pero siempre tendrás que hacer tu trabajo. Claro. El trabajo siempre va a estar ahí. Bien.
Bueno, entonces, ninguna técnica, por mucho que nos la vendan como la mejor tecnología o la mejor técnica, funciona para todo el mundo, ¿no? Que recomendaríamos, pues previamente, un poquito de análisis, ¿no? De ciertos aspectos, una buena valoración para ver a ver si vale la pena hacer ese tratamiento, sobre todo si son tratamientos que valen mucho dinero, porque antes la gente que tenía menos poder adquisitivo tenía menos salud, pero es que hoy en día la gente que tiene más poder adquisitivo gasta mucho dinero en terapias que no sirven de mucho tampoco, ¿no? No, o que te pueden servir o no, que es... O que te hacen perder el foco de lo que realmente son los pilares que hemos hablado, Correcto. ¿no? Que para trabajar los pilares no hace falta gastarte mucho dinero tampoco, ¿no? Totalmente. Hay que priorizar esos pilares y cuando tienes eso en regla, luego si quieres ser muy meticuloso y mejorar otros aspectos, a lo Pues mejor ya sí que hay pruebas complementarias vale la que pena, puedan o ayudar. tratamientos que depende de su precio pues puedan favorecer. Sí, sí. Y ahora me has hecho pensar, voy a criticar un poquito el sistema sanitario. Sí, Me mojo un poquito. Me gusta. Lo que hemos dicho de ser capaces de ver el contexto, de ser capaces de dedicar ese tiempo a la persona y entender un poquito el caso de cada uno, eso en la sanidad ni pública ni privada existe hoy en día a nivel No. médico, o al menos que yo sepa, porque las citas son de, ¿qué? 5, Claro. 10, 15 minutos, Sí, sí. no te da tiempo a entender el contexto de esa persona. Imposible. Y a lo mejor aciertas y el remedio que le das es el correcto, pero también tienes muchas papeletas de equivocarte. Y no lo vuelves a ver hasta dentro de 3 meses, con lo cual imposible que te acuerdes del contexto por mucho que hayas anotado términos científicos médicos en la historia clínica. Ahí se pierde mucho. Y eso hace que se usen parches como todo lo que es la farmacología de... Protocolos, es decir, el protocolo, bueno, en ciertos casos hay que seguirlo, ¿no? Pero en muchísimos más casos hay que romperlos, porque es lo que decimos, no funciona para todo el mundo. No funciona y al final para seguir protocolos ya va a estar la inteligencia artificial, ¿no? Que pueda hacer ese papel. O sea, yo creo que cada vez vamos a pivotar un poquito más en esa personificación de cada caso y ver un poquito ese contexto, poderle dedicar más tiempo y a partir de ahí hacer el tratamiento. Lo que decía, ya se está viendo, ¿no? Atención centrada en la persona, pero de aquí a que esto llegue pues pasarán 20 años, es decir, pues, se incorpora muy lento muchas cosas que sabemos y también pues porque dependen de cosas más políticas, sociales, que no de los recursos personales de cada uno. Hay muchas trabas por el camino, pero bueno, hay que encontrar la manera de poder hacer llegar información, como es en un podcast ahora, con la libertad, con lo fácil que tenemos de hablar y poder publicarlo y que lo escuche la gente que lo quiera escuchar, pues mucha de esta información... Es el objetivo de eso, ¿no? Es incluso no repetir tantas cosas que repetimos en el día a día, sino incluso tener una fuente para decir, escucha esto, a ver qué opinas, porque siempre en el fondo hay que escuchar al paciente, es una negociación, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta. El modelo paternalista de ir al profesional, al médico y de que tienes que hacer esto, no, hay que negociar con el paciente, ver si le gusta más nadar o correr, o si le gusta más sufrir o no sufrir y abrir un poco la mente y entre los dos buscar el punto medio. 100%. Bueno. Clarísimo, al final, entre pregunta y pregunta hemos enlazado y sí, con yo muchas creo cosas, pero bueno, han salido cosas bonitas. Sí, mientras hayan quedado claras ¿Lo cerramos aquí? Ciertas dudas, yo creo que sí, ¿no? Y prometemos no tardar tanto para publicar otro. Creo que la última vez ya lo dijimos. Sí, bueno. A ver si se cumple. Y ahora pensaba el séptimo, yo creo que es el quinto, ¿eh? No, bueno, da igual, para que veáis lo preparados que nos lo traemos. Pero bueno, no es una preparación de 2 días, es una preparación de meses, que llevamos pensando. Vamos cogiendo y luego lo vomitamos todo cuando nos sentamos juntos aquí. Bueno, pues bien. Espero que haya servido de algo, que la gente se lleve algo y si no que... Muy interesante. A mí me ha servido mucho para ordenar mis ideas. Tengo pacientes que nos usan para hacer zona 2, o sea que si nos estás viendo
estupendo, bueno, haciendo muy zona bien. 2. Creo que ha salido para hacer una zona 2. Una que buena está zona bien, 2. Algo bien estamos haciendo. Bueno. O sea que, súper. Venga, Hasta la próxima. adeu.